Hola queridos amigos, muy feliz lunes para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos como cada día lo hacen. Gracias por estar allí siguiendo el programa Reavivados por su palabra. Es un programa que intenta fortalecer la comunión y restaurar nuestra relación diaria en la primera hora de la mañana con el Señor. Gracias por acompañarnos y esperamos que todos ustedes sean muy bienvenidos y que podamos disfrutar del capítulo de hoy. Vamos a estar leyendo en esta ocasión el libro de Jeremías, el capítulo número 28, que es la culminación del capítulo de ayer, que fue el capítulo 27. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, gracias Señor por permitirnos estar con nuestros amigos en este momento. Queremos rogarte, oh Dios, que podamos aprender acerca de la situación que tuvo Jeremías en esta ocasión, que podamos discernir el verdadero, el falso profeta. Y te pedimos, Señor Jesús, que cuidemos nuestras palabras porque pueden ser de una mala influencia, como fue en el caso de Ananías. Bendícenos en este momento y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, tenemos un capítulo por delante, no es muy largo, tan solo tiene 17 versículos, pero tenemos una historia bien agitada. Tenemos la ocasión de un tiempo después del mismo año que hablábamos ayer, queremos volver a repetirlas. Jeremías fue contemporáneo del rey Josías. Luego del rey Josías, cuando muere en una batalla en contra de Egipto, bueno, que no era la batalla para él, la población de Judá coloca a su hijo Joacás. Él era el cuarto hijo del rey Josías. Pero el rey de Egipto, Necao XI, lo saca a Joacás, tan solo duró 3 meses, y luego coloca a Eliakim y le cambia por nombre Joacim. Luego viene Joaquín y finalmente viene o asciende al trono, colocado por el rey Nabucodonosor, Sedequías. Y ayer iniciamos el capítulo 27 hablando del año 593, el cuarto año de gobierno de este rey Sedequías. Y ahora vamos a ver que en el mismo año el profeta Jeremías seguía anunciando con el famoso yugo que estuvimos hablando en el día de ayer, y en el quinto mes de este año el profeta falso Ananías se va a oponer contra el profeta verdadero Jeremías. Dice la Biblia que este profeta, el nombre significa Jehová tuvo mucha gracia, porque es un mensaje de gracia el que da Ananías, pero el falso profeta, ¿no? Pero no todos los mensajes de gracia son verdaderos. Por lo tanto, por más que alguien me dé un mensaje bueno, debo, y si es o se identifica con un profeta, debo esperar a ver si su palabra se cumple y es permanente tal cual la dijo. Recuerdo el caso de una mujer que fue a una de esas reuniones masivas y el predicador se autodeclaraba como profeta y le dijo, y esta señora tenía un problema en su oído crónico, y le dijo, había ya ido a médicos por todos lados y no había encontrado sanidad. Y este hombre dijo, aquí en este lugar hay una mujer que no importa su nombre, pero es una mujer que está sufriendo con su oído. Y como profeta del Señor, digo a esta mujer que se va a curar. Y dice la mujer que en ese momento sintió una restauración auditiva. Y empezó a escuchar normalmente sin dificultad y sin dolor. Y esa mujer llegó a la casa feliz, contenta. Y escuché la historia de este pastor, ¿no? Dice que esta mujer llamó a su pastor y le dijo esta
noticia que le había dado este profeta en este momento, este mensaje, en este auditorio que le había dado. Y dice el pastor, le dijo, mire hermana, yo no estoy en contra de la sanidad que usted ha recibido, pero si ese hombre es profeta de Dios, realmente esto tiene que ser permanente, como dice Eclesiastés 3, que lo que Dios hace es para siempre, cuando Dios restaura completamente. Y esta mujer al tercer día, en la noche, empezó nuevamente su problema auditivo. Por lo tanto, cuando alguien me da un mensaje bueno, no necesariamente es un mensaje que proviene del mismísimo Dios. Y Ananías esto va a hacer. Va a dar un mensaje de gracia, de liberación, que es falso al pueblo de Dios. Y dice que este hombre venía de Gabaón, era una ciudad allí en Josué, podemos leerlo 21, cuando ocurre la repartición de Canaán, era una de las tierras donde había profetas y sacerdotes, por lo tanto se cree que Ananías era un profeta, era un profeta y un sacerdote que para agradar al pueblo con su mensaje se desvió de así dice el Señor y empezó a dar mensajes falsos como los que vemos aquí. Y dice que en la misma casa del Señor y en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo comenzó a hablar. ¿Y qué dijo este hombre? Bueno, si miramos en resumen, su mensaje es: voy a decirles todo lo contrario de lo que dijo Jeremías. Primeramente, este falso profeta atacó el tiempo fijado de restitución completo a Judá y también se le quitaría el poder a Babilonia. Dijo, en 2 años Judá va a ser restaurada y Babilonia se le va a quitar, y a Babilonia se le va a quitar su poderío. A su vez, contradijo lo que dijo Jeremías, capítulo 27, versículo 22. Recuerdan ayer que decíamos que Jeremías anunció que los objetos que estaban todavía en los tiempos de Sedequías en el templo iban a ser devueltos a Judá, iban a ser, llevados a Babilonia. Pero este profeta Ananías lo que dice es que eso no va a ocurrir, sino que los objetos serían nuevamente traídos en ese periodo de tiempo, nuevamente a Judá. Y a su vez dio un mensaje que especialmente tocó a el rey anterior, a Joaquín. Se acuerdan que él también gobernó muy poquito, en el 598 y 597. Si ustedes leen Jeremías 22, el versículo 26, había profetizado que tanto la madre de Joaquín como el rey morirían en Babilonia. Pero este falso profeta dice, no va a pasar eso. No va a pasar lo que dijo Jeremías en Jeremías 22, 26, sino que este rey va a volver a gobernar. Va a volver a restituir la monarquía como la tenemos nosotros en el reino de Judá. Y ahora Jeremías va a hablar y le dice que la Biblia dice que se presentó y habló a todos los sacerdotes y a todos los hombres del pueblo que estaban en el templo del Señor. Y dice el versículo 6 que dijo, amén, que así sea. Lo que estaba diciendo Jeremías y demuestra esta frase es que él, algunos dicen que lo decía de manera sarcástica, pero yo creo que lo decía, y esto es una opinión mía, ¿no? Que lo decía en sentido de sinceridad, porque el profeta Jeremías jamás estuvo feliz con anunciar las cosas que vendrían. Y ya cuando vemos en estos tiempos que parte de su cumplimiento ya se había, o sea, su profecía ya se había cumplido, mucho peor todavía. Y él expresa en esta palabra, ojalá que sea así, que así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, dice el profeta Jeremías, el verdadero profeta, dice, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta,
Él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. Jeremías alude al tremendo argumento que es recordar a los profetas como Oseas, Habacuc y Sofonías. Él recuerda a estos profetas que anunciaban también cosas terribles para el pueblo. Y él dice, y a mí y a ti. Pero perfecto, si tú anuncias algo diferente, dice Jeremías, vamos a ver su cumplimiento. A veces nosotros ahora lo vemos muy fácil, ¿no? Por el hecho de que nosotros tenemos la historia que comprobó lo que se decía en ese momento. Pero Jeremías no tenía manera de comprobar a menos de su conciencia que esté tranquila dando el mensaje del Señor, y luego va a hablar directamente con el profeta Ananías. Pero nosotros hoy en día tenemos ya descrita la historia, pero lo que en ese momento no se sabía era si ocurriría lo que decía Ananías o si Jeremías lo que decía se iba a declarar. Pero el tiempo iba a demostrar quién era quién. Por eso a veces cuando tenemos estos dilemas, como esta mujer del oído, como hablamos al inicio, el pastor sabiamente le dijo, mira hermana, esperemos si esto es de Dios. Yo no estoy en contra del milagro porque Dios hace milagros y obra milagros hoy en día, pero sí hay un principio que es el cumplimiento del tiempo. El pastor le había dicho a la hermana, no, usted tiene un problema crónico, ¿no? Pero viene otro profeta y dice, no, va a ser sanada. Bueno, hay dos posturas diferentes, como en el caso de de Ananías y de Jeremías. Vamos a ver, si tú profetizas paz, le dice Jeremías a Ananías, perfecto, no hay problema, pero el cumplimiento de eso va a demostrar quién es quién. Y ahora va a ser un acto terrible el profeta falso. Dicen los versículos 10 y 11 que Ananías agarró el yugo de madera de Jeremías y lo quebró. O sea, en otras palabras, aplicó violencia sobre el profeta. El profeta falso hizo un acto de desafío abierto a lo dicho por Jeremías. Es interesante que un profesor de teología del Antiguo Testamento en Hungría, él dice, es de imaginarnos como si alguien que escuchó a Jesús decir maldita seas o higuera cuando la maldijo, cuando se haya ido Cristo con sus discípulos, saca esa higuera y pone una nueva, ¿no? Y la gente que viene dice, ¿y la maldición del maestro dónde está? ¿No? Él hace esa comparación, está interesante. Es como si alguien toma la referencia gráfica que hizo el verdadero profeta y la rompe. Por eso el pueblo estaba en un dilema, porque no solamente era la actitud y el comportamiento del yugo de Jeremías, sino que hubo una demostración muy clara de la ruptura, ¿no?, del yugo de madera hacia el profeta Jeremías. Entonces, el profeta Jeremías, en el versículo 11, él no ejerce violencia sobre este falso profeta. Dice la Biblia que el profeta Jeremías se retiró. Pero en ese, puede ser un tiempo más que pasó, no se dice, o en ese mismo momento, como pasó con Isaías y con el rey Ezequías, ¿no? Cuando ya Isaías estaba saliendo del palacio, recibió un mensaje de Dios, o puede ser que haya sido un tiempo después que Jeremías recibió este mensaje para Ananías. Y ahora Dios mismo se va a encargar de este falso profeta. Y ahora dice que Jeremías recibió palabra del Señor, versículo 12, y que vaya y hable con Ananías, y que le diga que el Señor le dice esto. Mira, Ananías, tú quebraste de manera violenta mi yugo de madera, es cierto, pero el Señor dice que traerá en esta tierra yugo de hierro. Y está haciendo alusión a una expresión de mayor angustia y mayor desolación, por más que alguien se rebele en contra de lo que habla el Señor. Quien se rebele, lejos de estar provocando una esperanza para Judá, está provocando mayor angustia, mayor desolación todavía. Y en el versículo 14, Dios confirma el hecho de que va a entregar todo al rey de Babilonia, Nabucodonosor. El versículo 15,
el profeta verdadero habla directamente con el profeta falso y hablan como de tú a tú. Y es interesante que el profeta Jeremías le dice, escucha bien, Ananías, como diciendo, lo que has escuchado y lo que has transmitido por tu boca no está bien. Escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Qué tremendo, lo que puede hacer la lengua, ¿no? Las palabras. En el versículo 16 dice que se colocará al profeta falso Ananías, se le provocará la huida, se lo arrancará de la tierra de los vivientes. Es decir, se le va a quitar su vida, va a morir. Qué terrible lo que estaba diciendo Jeremías. Y bueno, Dios estaba hablando, ¿no? Dios le estaba hablando prácticamente a Ananías. Y dice en el versículo 17, ¿cuándo ocurrió esto? Noten ustedes que en el versículo 1 dice, en el cuarto año de Sedequías, rey de Judá, en el quinto mes, Ananías se presentó en el año 593, en el quinto mes. Y el versículo 17 del capítulo 28 dice que en el séptimo mes este profeta murió. O sea, tuvo 2 meses de gracia, Dios le regaló, le obsequió. Saben que estos detalles a veces uno solamente observa y admira la misericordia y la bondad de Dios, porque Dios le regaló 2 meses para que arreglara su situación con respecto a la mentira y al gran daño que había hecho, que había causado para el pueblo de Dios. Pero no sabemos porque el capítulo 29 después empieza a dar otros mensajes, otra carta a los exiliados de Babilonia, que lo vamos a ver mañana. No sabemos si este profeta se arrepintió o no. Pero la respuesta acerca de quién estaba en lo correcto y quién no llegó muy pronto. Versículo 17. Ese mismo año ocurrió lo que el verdadero profeta había anunciado. Aunque Ananías murió, había causado un gran daño a la nación de Judá. Sus obras, en un sentido, siguieron actuando. Qué terrible es cuando alguien hace algo que después ya ese alguien no está, pero sus obras todavía siguen haciendo daño al pueblo de Dios. Hizo que el pueblo de Dios confiara en mentiras. La palabra allí en hebreo es hifil, que es como una combinación causativa del verbo confiar, o sea, causó una fe falsa en el pueblo. Este hombre hizo que el pueblo confiara en una mentira, no en el sentido de forzarlos físicamente, sino por medio del engaño. Aun cuando Dios no lo había mandado a Ananías, él aseguró que venía de parte del Señor. Y eso era una gravedad, hablar de parte del Señor. Por eso cuando alguien dice yo hablo de parte del Señor, tenga mucho cuidado. Analice muy bien lo que le van a decir. El mensaje de Ananías de gracia, entre comillas, liberación y redención, ciertamente era algo que la gente quería escuchar, considerando la gran amenaza planteada por Babilonia para la nación. Obviamente que cuando alguien trae malas noticias, ese profeta no es querido. Por eso cuando hay un profeta que trae buenas noticias, un mensajero, hay que desconfiar. Porque la Biblia dice que para el fin del tiempo el pueblo de Dios no va a andar bien. Se promete un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Por lo tanto, si vienen profetas, y Jesús lo dijo que se levantarían falsos profetas, tenga mucha desconfianza. Cuando el pueblo necesitaba oír las palabras de Jeremías y el mensaje de redención que él traía, ellos escucharon en cambio las palabras de Ananías y esto hizo que sus males solo fueran mayores. Queridos amigos, el capítulo de hoy es muy, muy importante. El apóstol y profeta Juan en 1 Juan 4 nos habla acerca de la cantidad, la multitud de profetas que han salido en el día de hoy. Por eso debemos probar los espíritus si son de Dios o si no. Dice que en los últimos días vendrán muchos que hablarán palabras que no serán las de Dios. Por eso debemos analizar cuando alguien habla en la palabra, en el sentido de la palabra de Dios. Cuidemos las palabras,
cuidemos la influencia de nuestros actos sobre otros. Ojalá que el capítulo de hoy nos haga pensar, nos haga reflexionar y que sea de bendición para nuestras vidas. No olviden, por favor, desde nuestro canal les pedimos que sigan los videos, la lista de reproducción. También si pueden suscribirse, háganlo. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Miren los videos, mírenlo de manera completa. Si es muy largo, lo miran en 2 partes. Pero mírenlo tranquilo y que sea de bendición para ustedes. Compartamos con amigos, con seres queridos, que eso va a hacer que sigamos avanzando. Dios les bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere, en los siguientes videitos. Será hasta luego.